Esperen que se le va a eliminar a alguien, no sé. Ay, bueno. Eh, Comenzamos. Buenos días, chicos. Hoy van a defender su proyecto de investigativo de laboratorio, o sea, del curso de tercer año, ¿verdad? En el ámbito del laboratorio. Así que dejo en manos de ustedes la exposición. Tengan en cuenta el tema del tiempo, ahora que es como máximo 15 minutos para la explicación completa hasta la conclusión. Y posterior a eso se va a pasar a la fase de preguntas por parte de los profesores de la mesa y la fase de puntuación correspondiente. Así que dejo en manos de ustedes la presentación y mucho éxito. Muchas gracias, profesor. Buenos días, profesores presentes. A nosotros en nuestro proyecto nos toca el hormigón de PWS. Los integrantes de este grupo son Rodolfo Torales, Leandro Núñez y el que le habla, Enzo Martínez. Bueno, con el pasar de los tiempos, la envergadura de las construcciones fue aumentando. Por ende, también el tiempo para la elaboración de los mismos fue aumentando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo como proyecto? Estamos viendo si es que hay alguna forma de poder disminuir el tiempo de elaboración de proyectos en horas y si es que podemos reemplazar algún material, en este caso vendría a ser el hormigón convencional, para poder reducir el mismo tiempo de elaboración de obras. Yo le voy a hablar sobre la pregunta. Le voy a decir la pregunta. ¿Se podrá lograr reemplazar el hormigón convencional con los elementos del hormigón de PWS? Y la justificación es, en las obras a construir es importante el tiempo invertido para edificar la obra. Por eso la utilización del hormigón de PWS es una solución que puede ayudar a reducir el tiempo de construcción, adquiriendo las características similares o mejores al hormigón convencional. El principal objetivo que nos planteamos es reemplazar el hormigón convencional por el hormigón de Plywood y Starter. Y los objetivos más específicos son los de investigar sobre el hormigón, tanto así como sobre los materiales necesarios, y reunir los mismos, crear el Plywood y Starlight y conseguir un material que reduzca el tiempo de elaboración de las obras. ¿Qué es el hormigón de PWS? El hormigón de PWS vendría a ser la mezcla de dos elementos ya creados, que en este caso vendría a ser Plastic Wood y el Starlight. El Plastic Wood está compuesto por acerrín, polipropileno y poliuretano, mientras que el Starlight está compuesto por bicarbonato sódico, maicena y cola blanca. La elaboración del Starlight está compuesto por 80%, 90% de maicena, 7% de cola blanca y 3% de bicarbonato de sodio. Para la elaboración del Plastic Wood es un proyecto que tuvimos el año pasado. Entonces hicimos varios ensayos en los cuales hicimos tres tipos de prototipos. En el primer prototipo de Plastic Wood utilizamos un 25 y 25% de materiales entre el polipropileno y el poliuretano y un 50% de acerrín. En el segundo intento utilizamos un 30% de poliuretano, un 40% de polipropileno y otra vez un 30% de acerrín. Y en el tercero utilizamos un 30% de polipropileno, un 60% de poliuretano y un 10% de acerrín. Como podrán ver, hicimos pruebas en ensayos, fueron de resistencia, de flexión y resistencia al fuego. Entre el primer prototipo que hicimos no tenía mucha resistencia, alcanzaba hasta un 25 a 23% en cada prueba. En el segundo prototipo alcanzaba de un 50 hasta un 55%. Y en el tercer prototipo, alcanzaba el 100% de las expectativas que teníamos con el mismo. Ahora le voy a hablar sobre el diagrama de elaboración del Plastic Wood y es conseguir los materiales, sería
poliuretano, el polipropileno y el acerrín, y después dosificar la materia prima, después triturar los plásticos para poder derretir los mismos y después mezclarlos en su estado líquido, el poliuretano y el polipropileno, y después le agregamos el acerrín tamizado. Después introducimos en una probeta, esperar el enfriamiento, que no tarda mucho tiempo, y extraemos el material. La creación del hormigón del Plasticwood y Starlight. Una vez terminada la elaboración de los dos materiales, se combinan de la siguiente manera. El Plasticwood es recubierto por el Starlight en forma de masa. Como recomendación personal, para lograr un recubrimiento parejo y homogéneo, es necesario que pongamos el Starlight por un molde para así introducir también el Plasticwood y ponerlos a ambos en el mismo recipiente, compactando el Starlight por las paredes del molde, dejando el material de forma homogénea. Las ventajas de los plásticos, que son impermeables, tienen alta resistencia y una larga vida. Como desventajas tenemos que son contaminantes, tienen baja calidad y ocupan bastante espacio. De la madera, las ventajas serían que también tiene alta resistencia, funciona como aislante tanto térmico como acústico. Y las desventajas, que tienen mucho control, que son bastante inflamables, que tienen dimensiones reducidas. La ventaja del hormigón, encontramos que tienen bajo mantenimiento, alta durabilidad e instalación rápida. Como desventaja que es un material pesado y de precio elevado. Y la ventaja del Plasticwood, que es un material maleable, impermeable, resistente, ignífugo, aislante termoacústico, entre otros. Y como desventaja que hay falta de materia prima. Bueno, entre los ensayos que hicimos, que tenemos previsto del hormigón y el Plasticwood el año pasado, la compresión vimos que el hormigón convencional puede aguantar de 150 kilogramos por centímetro cuadrado hasta 500 kilogramos por centímetro cuadrado de lo que nosotros utilizamos en el ensayo. Y nuestro material de Plasticwood pudo aguantar de 250 kilogramos por centímetro cuadrado a 350 kilogramos por centímetro cuadrado, estando hueco dentro del mismo. En el ensayo de flexión sabemos que es el 10% del mismo del material, entonces sería un 15 kilogramos por centímetro cuadrado a 50 kilogramos por centímetro cuadrado del hormigón, y del Plasticwood tendría que ser un 25 a 35 kilogramos por centímetro cuadrado la resistencia. Acá no se puede notar ampliamente las ventajas del material del Plasticwood ante la utilización del hormigón convencional, que vendría a ser el tiempo de fraguado. El fraguado del hormigón sería aproximadamente entre 21 a 28 días en fraguar todo para que pueda adquirir su total resistencia. En cambio, el Plasticwood es de 1 a 2 días para que obtenga el total de su resistencia. Y vamos a hablarles sobre los materiales y el costo del proyecto. Los materiales que utilizamos fueron el polipropileno, el poliuretano, acerrín, el molde de madera, el bicarbonato de sodio, cola blanca de carpintería y maicena. Y el costo final del proyecto nos costó 72.200 guaraníes. Y el costo del material por metros cúbicos del hormigón es de 1.125.000 guaraníes sobre metro cúbico. En la síntesis concluimos que durante el periodo de investigación del proyecto pudimos acatar que nuestros conocimientos en la posibilidad de combinar materiales para implementarlos al área de construcción. Durante la revisión de los mismos, vimos que poseían una posible combinación que nos podría llegar a dar las mismas o incluso superiores características comparando con el hormigón convencional. Al ponerlo a prueba, llegó a dar mejores resultados de lo que esperábamos, dándonos a concluir que su estructura
sí podría servir para nuestro propósito. Entonces, llegamos a la conclusión de adoptar para nuestro proyecto, pero también queríamos algo más, ya que esos resultados podrían ser rebasados con el tiempo. Entonces decidimos que le añadiríamos un elemento aislante en contra de la temperatura extrema. Dicho material es el conocido como Starlight. Es un material bastante raro y no muy conocido por la capacidad de su resistencia extrema al calor. Dicho material es fácil de crear, pero la persona que lo desarrolló jamás dijo la receta original, por ende se perdió, pero en la actualidad se ha descubierto un material con las mismas condiciones, por ende se toma como con las características del anterior. Muchas gracias por su tiempo y concluyan esta presentación. Muy bien, excelente presentación, bastante detallado, interesante los gráficos que pusieron. Felicitaciones por la exposición, chicos. Muy interesante el tema también, desde el punto de vista investigativo y desde el punto de vista que ustedes ya aplicaron esto el año pasado, ahora entonces ya tienen resultados bastante interesantes. Bien, pasamos a la fase de consultas por parte de los profesores de la mesa examinadora, ¿verdad? Entonces voy a dejar la palabra a los profes que tomen la posta para realizar primeramente las preguntas. Buen día, muchachos. Me adelanté otra vez al profe Pineda. Me interesa mucho el tema, un tema verdaderamente que no es fácil de encontrar literatura, por lo menos en internet, que es lo que tenemos por ahora, ¿verdad? Con toda esta situación. Pero quiero hacerles una pregunta, ya que entiendo que ustedes han trabajado con el material anteriormente, ¿verdad? Y entiendo que actualmente también tienen un conocimiento bastante acabado referente al comportamiento del material. Una de las cuestiones que nosotros siempre tenemos, vamos a decirlo en cuenta, en el hormigón, aparte en el hormigón tradicional, aparte de todos los beneficios que le conocemos y todas las desventajas que le conocemos, es el tema de la trabajabilidad del hormigón tradicional. Existe un término que se llama vertido. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un cargamento en obra, necesitamos que el vertido sea, vamos a decir, fluido, por darle una expresión a mis palabras. Entonces, ¿cómo creen ustedes, o si encontraron material bibliográfico, cómo creen ustedes que la adhesión de esos materiales extras puede comportarse, por ejemplo, si es que nosotros decidimos hacer eh, o utilizarlo estructuralmente al plástico? Esa es mi consulta, una de mis consultas, ¿verdad? Permiso. Profe, voy a responder a su pregunta. El material en sí, el año pasado, cuando hicimos nosotros pruebas, nos dimos cuenta que el material se adhiere a todo tipo de superficie que no sea completamente lisa en estado vertical. O sea, perdón, en estado horizontal, mejor dicho. Sí, el material se adhiere a todo tipo de objetos. Nosotros el año pasado utilizamos una especie de espátula para poder revolver el material. También utilizamos un palo y el material en sí, al momento de fraguar, se adhería a todos los materiales en sí. Entonces, nosotros intentamos remover ese material del palo que estábamos utilizando y también del otro elemento, y nos costó bastante. Tuvimos que utilizar una sierra para poder sacar. Entonces, como conclusión a la respuesta, puedo decir de que el material en estado líquido, metido dentro de una, por ejemplo, una armadura de losa, puede adherirse bastante bien al material y puede adquirir mucho más resistencia del planteo. Ya. Ahora, atendiendo a tu respuesta, entiendo entonces que la cuestión, o sea, el proceso de aplicación se reduce, vamos a decir, los tiempos de trabajabilidad. Un material que entiendo por lo expuesto, que es un material, vamos a decir, que se comporta de, de una manera acelerada para llegar a su punto de fraguado, ¿verdad? A su Exactamente. resistencia. Entonces eso, por ejemplo, ¿verdad? Esto ya como retroalimentación, o sea, como sugerencia, ¿verdad? Entonces estamos ante un material que tenemos que saber manejarlo
tenemos que saber aplicarlo porque evidentemente no se comporta como un hormigón tradicional. A ver, otra cuestión que tenía para ustedes. ¿Se ven reducidas, por ejemplo, las cargas? O sea, poniéndolo en contexto, ¿verdad? Versus un hormigón, un cúbico de hormigón tradicional y un cúbico de Plastiwood. Tenemos diferencias significativas en cuanto a peso, por ejemplo. Podríamos hablar, o sea, mi consulta es si podríamos hablar de que este es un material, o sea, de que este material es una especie de hormigón alivianado o en relación a esa carga no existen variaciones significativas. ¿Respondo? Bueno, el año pasado nosotros al profesor de laboratorio Antonio Medina hicimos con él este proyecto y él se pudo percatar, puede ser testigo también de lo que voy a decir, de que nuestro material es bastante liviano. También hicimos una pieza de bloque como el que está acá presente, el cual no tiene mucho peso. Esto tiene aproximadamente 2,5 kilos, aunque no suena así. Y el material en sí, comparado con el hormigón, es bastante liviano en comparación. Si utilizamos, por ejemplo, 1 metro de hormigón por 1 metro por 1 metro, digamos así, 1 metro cuadrado de hormigón contra 1 metro cuadrado de Plastiwood, el peso sería bastante significativo, en un 50% diría yo. Ya, muchísimas gracias, muchachos. Nuevamente mis felicitaciones. Gracias. Chicos, ¿cómo están? Bien, profe. Primero, muchas felicidades y realmente muy contento de ver un poco que algo que yo les digo a los de primer año, desde el año pasado que empecé a enseñar en el colegio, es que vayan llevando sus temas a nuevos, en vez de encontrar nuevos temas cada año, ¿verdad? Vayan llevando sus temas que eligieron al comienzo a nuevos niveles a medida que van pasando que van pasando de curso, ¿verdad? Entonces, les felicito por eso, ¿verdad? Porque ya cada vez manejan mejor este material y bueno, es algo interesante también. Anoté unas cuantas cosas acá para hacerles consultas. Primero, ¿por qué? O sea, ustedes manejan el concepto de hormigón, que es un hormigón. Sí. Sí. Pusieron en su diapositiva, por ahí de repente se me pasó, no sé, pero... En realidad teníamos varias diapositivas, teníamos aproximadamente 20, y como el tiempo de exposición era bastante largo, no hay drama con eso, muchachos. Yo les aclaro. Yo hago las preguntas porque quiero ver un poquito. Es más, les pregunto para poder ir armando unas ciertas ideas, vamos a decir. Entonces porque ¿a qué se debe mi pregunta de si ustedes manejan el concepto de hormigón? Es ¿por qué podemos llamarle hormigón a lo que hicieron ustedes, verdad? Porque no podemos, según conceptualmente era un concepto básico de hormigón, es un material que está formado por un aglomerante, ¿verdad? Al que se le añade algunos materiales finos, ¿verdad? No, materiales finos, y a eso se le agregan otra vez otros materiales más gruesos, ¿verdad? Como el agregado grueso. Entonces, en el material que ustedes fabricaron, ¿cuál sería el agregado grueso? El agregado grueso de nuestro material vendría a ser el acerrín, ya que el polipropileno y el poliuretano vienen en cantidades más dosificadas. Ya, bueno, entonces la consulta siguiente es, para hacerlo rápido, muchachos, lastimosamente tenemos poco tiempo, si no con esto podríamos haber estado hablando largo. ¿Ustedes tienen idea de la longitud del acerrín? ¿Disculpe qué? La longitud del acerrín, ¿cuánto de largo tiene? Si no tienen idea, digan, no hay drama con eso. La cantidad de acerrín. No, en la longitud de una hebra de acerrín. Dimensiones del acerrín. No, porque usamos
acerrín triturado. Sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces, primera corrección que yo les hago, ¿saben por qué les hago esta corrección? Porque estos materiales nuevos, ustedes el día de mañana lo van a poder llevar a la parte, vamos a decir, de comercial, ¿verdad? Entonces, les estoy dando unas ideas para que vayan. Yo les recomiendo uno, no lo llamen más hormigón, ¿verdad? Porque no cumple con el concepto de que es hormigón. Estructuralmente puede ser que sea muy bueno, genial, y esa es su idea. Entonces, por concepto de hormigón, les recomiendo cambiarlo, ¿verdad? Obviamente, esto ya está, ¿verdad? No va a repercutir en su nota, les aclaro, ¿verdad? Pero es como les digo, una recomendación. Otra cosa, fraguado. ¿Ustedes saben cuánto tiempo tarda el hormigón en fraguar? Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo tarda el hormigón en fraguar? De 21 a 28 días y en algunos casos 30. Pero tienen que Según estar... según la norma paraguaya, el tiempo máximo de fraguado es de 10 horas. Así que, segunda corrección que les hago. El fraguado es el paso del estado plástico al estado sólido de un material en el que fue utilizado cemento. Así que, segunda corrección que les hago es, el fraguado termina a las 10 horas. Cuando termina el fraguado, el material no adquiere aún resistencia. Entonces, también tengan cuidado con eso, ¿verdad? Como les digo, se van a ir a venderle a alguien ustedes su producto, tengan cuidado con lo que dicen, ¿verdad? Entonces, lo que hace a los 28 días el hormigón es adquirir prácticamente, porque no es toda, ¿verdad? El hormigón adquiere resistencia a lo largo de toda su vida, ¿verdad? Pero adquiere, vamos a decirle, la resistencia requerida o necesaria a los 28 días. Entonces, también cuiden ese detalle. Profe, si me Entonces, permite, ¿sí? quiero hacer una pequeña aclaración, entonces ya teniendo Vale, conceptualizado el perfecto, tema del fraguado. perfecto. Si es que vamos por el tema de fraguado, nuestro material se endurece y todavía no adquiere resistencia y fragua en 30 minutos. Perfecto. No va por ese lado. Yo más bien por corregir conceptos nomás, muchachos. No estoy, ¿cómo se dice? Haciéndoles una crítica al material en sí, ¿verdad? Sino que más bien a los conceptos que ustedes están manejando, ¿verdad? Al fin y al cabo, esto es una clase, es una materia más y ustedes están aprendiendo. Entonces les hago esas correcciones, ¿verdad? Porque, como les digo, en el momento que van a vender su producto, ahí sí que no hay margen de error. Acá nos podemos equivocar todavía. Bueno, entonces, otra consulta. ¿Qué tan viable es para una producción industrial a gran escala? Ya que esto ustedes lo hicieron prácticamente de manera artesanal, ¿verdad? Yo puedo decir que es la primera vez que alguien nos dice que hacemos de manera artesanal justamente, y se lo agradezco por la observación. Nosotros viendo el material en sí, si hacemos un pensamiento a tamaño empresarial, diríamos que sería bastante viable, ya que la obtención de plásticos de hoy en día es bastante factible por la cantidad que se utiliza hoy en día. Además, no solamente eso, sino que podemos llegar a utilizar de manera reciclada todos estos materiales, podemos limpiar el medio ambiente. Es un incentivo en sí para poder hacer un material de calidad protegiendo el medio ambiente. Y en producción a nivel empresarial se podría hacer de dos maneras. Se podría hacer en el momento en la empresa que está pidiendo la construcción con este material. Se puede vertir ahí. O se puede hacer de manera prefabricada con un molde establecido que se tenga que pedir con anticipación. Espectacular, muchachos. Justamente a eso, por eso, a eso iba mi pregunta, ¿verdad? Porque atendiendo un poco a las observaciones que hizo el profe Alberto recién, el tema yo creo que el vertido en in situ, vamos a decirle, para mí particularmente desde mi punto de vista, no es viable. Por la cuestión esta que ustedes contaron de que el material se adhiere a todo, ¿verdad? Entonces, básicamente,
el encofrado que se usa para darle la forma a la escritura va a ser un encofrado perdido, ¿verdad? Porque imagínense, vamos a cargamos una losa y después tenemos que estar con una sierra tratando de retirar el encofrado, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces yo, más bien, idea, como siempre le digo, mirando para adelante, viendo la posibilidad de volverlo en forma comercial, recomendación, lo prefabricado, ¿verdad? Una planta industrial donde se montan de acuerdo al pedido del cliente, ya que una de las ventajas que tiene es que le podemos dar la forma que queremos. Al tener plástico, vamos a decirlo, ahora podemos darle la forma que queremos, entonces hacerlo de manera industrial y, y llevar luego a que se monte, ¿verdad? Y bueno, y una cosa más que yo les digo a ustedes, pongan como una ventaja, básicamente el material, según yo vi en el análisis de precio, es más caro que un hormigón. Un hormigón estructural de 210, 250 está por los 780.000, 800.000 guaraníes metro cúbico. Pero lo usted salía a 2 millones, 1 millón y algo, creo que salía, no me acuerdo. 25.000 guaraníes. Entonces sí, ¿verdad? Ahora sí que ya me convierto en vendedor con ustedes. ¿Qué ventajas ustedes van a dar? Y bueno, el tiempo de ejecución. En una estructura de hormigón yo puedo entregar un edificio, no sé si va a dar para tanto, ¿verdad? Pero ponerle un nivel de 2 plantas, algo así. Vamos a entregar con una estructura de hormigón, entregamos en 45 días, diciendo un número así al azar. Y yo les entrego la construcción en 10 días, 15 días. Entonces eso sería como una ventaja, muchachos, manéjenlo de esa manera, tengan en cuenta las correcciones que les hice y bueno, sigan estudiando sobre este tema muy interesante. Y algo que yo le recomiendo siempre a la gente es, no traten de competir con el hormigón. El hormigón siempre va a ganar, ¿verdad? Al revés. Complementen al hormigón. No le vean como un enemigo, sino como un amigo, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que les dije en los otros temas, ¿verdad? Siempre buscar el complemento de darle un plus a algo es mucho más viable que entrar a pelearse con. Y por ahí me explayé demasiado, pero les doy un motivo de por qué. Hay mucho detrás de la fabricación del hormigón. Hay muchas empresas, hay mucho poder detrás de ese producto. Entonces, entrar a pelear con eso es muchas veces complicado. Entonces, más bien, denle un complemento a la construcción, ¿verdad? Vean la interacción que puede haber entre el material de ustedes y un hormigón, entre el material de ustedes y un ladrillo, entre el material de ustedes y la madera, ¿verdad? Esa sería mi siguiente, mi recomendación. Así que, muy interesante, sigan metiéndole y bueno, fuerza muchachos. Gracias, profe. Bien, creo que una de las preguntas ya me quitó el profe Pineda, ¿verdad? Estuvo encendido. Mi consulta iba por el tema hablaron del tema de la adherencia. Si bien dijeron que tuvieron que cortar el elemento para que pueda ser separado. ¿Qué dificultades ustedes ven al momento de la puesta en obra de su material? Suponiendo que están hablando como hormigón, ¿verdad? Vamos a hacer esa idea. Pero ¿qué dificultades ustedes ven entonces el día de mañana con su material? En caso, bueno, si se maneja a nivel industrial este material con los equipos necesarios y si se mantiene constantemente, como el hormigón, sí o sí hay que andar mezclando constantemente en los camiones de carga, van en trayecto a la hora, van mezclando todavía el hormigón. Entonces, el concepto para nuestro material tendría que ser el mismo. El material tendría que seguir y seguir y seguir para que adquiera una plasticidad al momento de vertirse en obras en sitio. Pero uno de los mayores problemas creo que sería la posible falta de poliuretano, porque hay materiales en sí, el poliuretano es un material bastante resistente, pero así tal cual como es resistente, no se desgasta tan rápido como el polipropileno, que vendrían a ser materiales que estén hechos de poliuretano. Los televisores, algunos teléfonos, algunos
repuestos de parlantes, mouse, cascos, entre otras cosas. Y por eso, son materiales resistentes que si no pierden su tiempo de vida útil o nadie le da una reinversión, es difícil de conseguir, a excepción de que se consiga ya producido o en estado fabricado. Excelente. O sea, según lo que usted comentó, yo lo que veo es más dificultad en el proceso de desencofrado, por ejemplo, de su material, que va a ser un trabajo extra de lo que debería de ser, ¿verdad? Por el tema de que tienen que tratar de despegar y otras cosas. Otra consulta, ya que estamos hablando como si fuera hormigón, ¿verdad? Generalmente no se utiliza el hormigón masa para elementos estructurales, sino ya el hormigón armado, ¿verdad? Porque tiene mayores ventajas desde el punto de vista de resistencia de esfuerzo de tracción y otras cosas, ¿verdad? Flexión y demás. Hablaron sobre el tema de la adherencia que tiene, ¿verdad? Con respecto a la armadura, que va a ser bastante bueno, pero no analizaron así en específico el efecto que pueda generar con respecto a la armadura, el vertido de su material, ya que no es un vertido así, digamos, fluido, o sea, tiene una viscosidad, ¿verdad? Pero los elementos químicos no reaccionarían con el metal. No sé si es que de repente llega a un proceso de calentamiento que pueda afectar a las características del metal. El material en sí necesita ser calentado. Los plásticos, el polipropileno y el poliuretano es un material bastante resistente que a partir de los 70 grados centígrados empieza a entrar en su estado líquido, vamos a decirlo así. Entonces, para poder mezclar con el acerrín y el polipropileno, si no me equivoco, a los 57 grados centígrados ya empieza a entrar en su estado líquido. Entonces, para mezclar los materiales en sí, va a adquirir una temperatura alta, pero conociendo la resistencia de las varillas de acero o metal, de lo que se utiliza en obra, digo que no le va a generar ningún tipo de efecto, ya que el acero tiene mayor resistencia al calor, a las altas temperaturas. Excelente. Entonces, de mi parte, esas son las consultas que tenía así en específico. Richard, tengo una sugerencia más a los muchachos. Vean la posibilidad de que el molde que utilicen para fabricar algo que ya y forme parte de la estructura, ¿verdad? Por el tema de la remoción del molde, como estuvimos hablando. Ese es el único problema básicamente que yo le veo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una placa de algún material que pueda servir de revestimiento, ¿verdad? Y de acuerdo a, entonces eso va a quedar adherido y básicamente van a llevar a montar. Como le dije, producir en planta, prefabricar, armarlo, modular todo de acuerdo al uso que le van a dar, ¿verdad? Y ponerle un panelcito, algo que sirva de molde y que a la vez ya quede como parte de la estructura. Que esa es una recomendación más que se me ocurrió ahora. Profe, si nos permiten, queremos hacer una última presentación sobre nuestro material, el ¿Podría Starlight. agregar algo antes, Enzo? Sí, Solamente como recomendación. Sería interesante también, de repente, que si lo siguen investigando a futuro, que creo que va a ser así, veo en potencial en ustedes, entonces que, por ejemplo, también añadan aditivos, de tal manera retrasar, en cierto modo, el endurecimiento tan rápido del material. ¿Para qué? ¿O por qué motivo? De tal manera a que materiales, o sea, en realidad herramientas no se pierdan en ese proceso. También en el vertido. De hecho, que mi consulta inicial fue sobre el vertido, ¿verdad? Una de las cuestiones que muchas veces pasamos por alto cuando usamos un hormigón, suponiendo que lo comparemos con el hormigón, es el tema de los restos, ¿verdad? O sea, ustedes piden, por ejemplo, un mixer para un cargamento y siempre tienen que pedir un porcentaje extra porque existe, vamos a denominar lo que llamamos pérdida. Entonces, veo a este material como un material que puede generar cierta cantidad o cierto porcentaje elevado de pérdidas, ya que tiene una adherencia bastante significativa de acuerdo a lo que ustedes indican. Entonces, por ahí, ¿verdad? A futuro sería interesante ver la manera de retrasar ese endurecimiento sin comprometer las resistencias finales del material que van fabricando. Nada más que eso, chicos. Profe, como respuesta a
a su comentario, le quiero decir más que los materiales, o sea, este material en sí, los restos que sobran, nosotros se puede volver a calentar, se puede volver a utilizar y se puede volver a mezclar con los restos del mismo para volver a utilizar el material en cierto porcentaje. Obviamente no recupera la totalidad del mismo, pero se puede recuperar un 70% de la resistencia del material, ya que calentar de vuelta, estás calentando nuevamente la madera y estás haciendo que pierda parte de su componente. Claro, entiendo, perfecto. Yo voy también por el lado de, por ejemplo, las ondas vibratorias, palas, cucharas, etcétera. O sea, no solamente hablamos del material, sino que también de las herramientas que utilizamos en el proceso. Entonces, por eso es que hablo, ¿verdad? De darle un tiempo de margen de manejo de ese material de tal manera que perdamos lo menos posible en el proceso. Solamente eso. Ya. Si nos permiten, profe, podemos hacerle la demostración de la resistencia del fuego. El Starlight. Del Starlight. Sí, breve porque Yo no me voy a poner tanto. Obviamente, esto es un material de exposición, no tienen que hacer esto en casa, por favor, no lo hagan. Como pueden apreciar, el material sí se ennegrece. En este caso se agrieta porque no está totalmente seco y está en una superficie bastante plana. Tiene o sea, es una capa bastante delgada, más de lo que nosotros deberíamos usar, pero como no teníamos suficiente material, tuvimos que dejarlo así. El material se calentó, sí, pero no lo suficiente como para transmitir el fuego. El material todavía se sigue manteniendo frío y yo puedo posar la mano encima del material. Gracias. Espero no verme con eso cerca del Panteón. No, no, profe. excelente presentación, chicos, bastante interesante. Se extendió un poquito nomás el periodo de preguntas, ¿verdad? Por el tema de la cantidad de información que se puede extraer del tema que ustedes pusieron, ¿verdad? Entonces, en vista de eso, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a la tercera fase, que es la fase de deliberación con los profesores de la mesa para poder asignar el puntaje. De mi parte, felicitaciones, excelente presentación, mucha seguridad, mucha información también importante, los datos característicos que ustedes hicieron de su material también es bastante llamativo, que sería bueno analizar en el laboratorio, ¿verdad? Si hubiese habido oportunidad para hacer todos los ensayos que se pudieran hacer y comparar realmente así a gran escala ya. Profe Raúl, no sé si quiere agregar algo más. No, nada más. Felicitaciones, chicos. Les esperamos por el laboratorio ahora cuando ya sean estudiantes de la UTI. Okay, muchísimas gracias, profe. Gracias, profesor. Y Pasen un buen día. Muchas gracias. a ustedes.